buenos días. Quería enseñar con esta foto, que como escuchaba por ahí es de los 70s, es en alusión al concierto de ayer. No tengo idea de quién es Roger Waters, entonces no sé, no puede ser ningún tipo de referencia. Pero esta foto que usted ve aquí es una foto así de una señora, ya un poco entrada en años, y pues gente a su alrededor. Cuando yo estaba niño, me gustaba a jugar con mis papás un juego que se llamaba el juego de los compañeritos. El juego de los compañeritos era básicamente que yo describía a mis compañeritos y decía cuál era su cualidad más definitiva. Entonces estaba Maxito, el que no se bañaba. Estaba Carlita, la que me gusta, ya no. Pero en ese tiempo, cuando tenía 4 años, Carlita era la que me gustaba. Entonces había todo un esquema de los compañeritos. El día de hoy, Pablo, para cerrar Colosenses, parece que nos muestra como una foto, una imagen, y nos dice, estos son mis compañeritos. Y nos comienza a contar de cada uno cuál es su cualidad y qué podemos conocer de ellos. El día de hoy, la idea principal que podemos llevarnos es que Pablo entendía que tenía que hacer las cosas en compañía. Que como dice Eclesiastés 4, versículo 9, más vale 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Oramos. Señor, gracias por este día que nos das. Oramos por la exposición de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, como siempre, Señor, el que a través de tu palabra y de su exposición, Señor, haga la transformación en nuestras vidas, que disponga nuestros corazones, aquellos, Señor, donde no se ha abierto el conocimiento del rostro de Cristo, de la gloria de Dios muestra encostada en el rostro de Cristo, Señor, lo pueda hacer el día de hoy. Tengas esa misericordia y también para la edificación de todos los que ya son santificados en el nombre de Jesús. Oramos por todas estas cosas, en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Hoy el esquema va a ser diferente de lo que estamos acostumbrados. Si usted ha estado viniendo, se da cuenta de que tenemos un esquema, agarramos el texto y lo vamos desgranando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos y lo vamos trabajando. Hoy vamos a hacer un esquema más como de esta foto. La idea de la foto es que usted pueda decir, mira, al rato me está hablando del chavalo que tiene la chema celeste con el estampado al frente. Y al ratos parece que me está hablando del que tiene... que está en el suelo, el macho con la camisa blanca, y al ratos este otro, porque no vamos a hacer necesariamente el esquema que hacemos todos los domingos, sino que vamos a enfocarnos en algunas personas específicas. Pero antes de eso, permítame que les haga un pequeño repaso de algunas de las cosas que hemos visto durante toda esta carta a los Colosenses. Hoy, como decía Rey ahorita, cerramos 6 meses enteros de estudiar la carta a los Colosenses. Así que en la primera, permítanme que Diego me hizo un arte aquí super cool, por favor pongan atención. En la primera se llamó En Cristo y fue simplemente dar un panorama general de qué se trataba esta carta. Entonces vimos diferentes movimientos, vimos que Pablo empezaba muy personal y luego se iba a un tema doctrinal, luego iba a vivencial y cerraba con las partes de relaciones, de personas, que es justo donde estamos el día de hoy, ya en la sección de relaciones. Después de esto pasamos a una vida de fruto, y en la vida de fruto simplemente lo que vimos era que Pablo les estaba diciendo, hey, la están haciendo bien, o sea, ustedes están dando fruto, nos cuentan que están dando fruto. Recuerden que Pablo no conoce a los colosenses y no está en Colosas cuando le llega esta noticia. Se la trae el que probablemente es el pastor de Colosas, que se llamaba Epafras, y que está haciendo un viaje a Roma donde probablemente esté Pablo en arresto domiciliario. Y lo que le dicen es, la cosa va bien, y él se alegra y los felicita por eso. Y después de eso, ora en lo que llamamos en su momento oraciones de vida para que ellos puedan conocer la voluntad de Dios plenamente. Y para esto hicimos un podcast en el cual tocamos el tenebroso y escabroso tema de la voluntad de Dios en nuestros tiempos. Después de eso, se llamó Vida en Plenitud en la sección 4, en su plenitud, perdón, en la sección 4, que fue simplemente exponer el que puede ser el núcleo de la cristología, del análisis de quién es Cristo, quién es Jesús. Y lo expone Pablo con toda esa claridad en lo que después complementamos en un podcast acerca de la supremacía de Cristo. Sección 5, hablamos del servicio de lo revelado, y ahí estuvo Diego hablando de cómo Pablo entonces veía que a la luz de lo que Cristo era, él llevaba a cabo su servicio. En la sección 6 vimos la enseñanza que le da nombre a nuestra serie, que es Arraigados en Cristo. Y la memorizamos el versículo que sirve de base para nuestra serie,
que es el que nos habla de permanecer en él. La idea básica de esta sección era, ya que ustedes les mostré este Cristo, permanezcan doctrinalmente en él, frente a las posibles herejías que venían en la vida de los colosenses en relación con temas previos a el gnosticismo y previos a el no tocar, no hacer, no contaminarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de esto nos fuimos enfocados en las cosas de arriba, donde el énfasis principal fue todos los temas de religiosidades. Me encantaba en este pasaje el versículo de un montón de cosas que usted puede hacer para intentar lidiar con el pecado, que como decía Pablo en el 23, tienen apariencia de sabiduría con su afectada devoción y con su falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la carne. O sea, básicamente era pura parafernalia. Una vez establecimos eso, pasamos a la sección más grande, que fue cuando vimos el tema de lidiar con el pecado. Y a esta le pusimos muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo. Y era donde Pablo explicaba, ustedes ya están muertos, entonces mueran. Ustedes ya tienen la ropa vieja, ya se la quitaron, entonces quítense la ropa. Y ahora tienen la nueva puesta, entonces póngansela. En lo que parecía una paradoja, en cuanto al contenido que estaba brindando, la idea de Pablo era, comprenda que hay dos momentos. Un momento que cambia su vida posicionalmente. Usted realmente es visto por Dios como una persona nueva en Cristo. Y a su vez corresponde a partir de ahí comenzar a vivir en concordancia con esa nueva realidad. Sección 9, Diego dijo, si el amor era la clave para la vida personal, el amor sería la clave para la vida en relación. Y hablamos de esposos y esposas, padres e hijos, e incluso en ese momento la realidad de los esclavos y los siervos. La transformación que genera la nueva vida en Cristo transforma también las relaciones sociales, a final de cuentas. Hace una semana me tocó enseñar a mí sobre las palabras. La nueva persona en Cristo también tiene nuevas palabras en Cristo, nueva forma de hablar y nuevas cosas por las que ora. Eso era lo que hablábamos en la semana pasada. Y hoy entonces, en la sección 11, todos ustedes tienen su hojita. Si alguien no tiene su hojita, por favor levante la mano y le van a hacer llegar una. Le hemos titulado Nexos con propósito, en lo que claramente es un juego de palabras con el nombre de nuestra comunidad, pero entendiendo que la idea es, vamos a hablar de esos vínculos que tienen un propósito, que tienen un fin, que tienen un objetivo. Así que quisiera que leamos rápidamente el texto de Colosenses. Como le decía, hoy se va a sentir diferente, así que podamos echarle un ojito. Dice, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va como Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Ellos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios. Me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle al equipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia de Dios sea con ustedes. Vamos a hacer 3 secciones principales el día de hoy. Vamos a ver la necesidad de tener colaboradores en el ministerio. En general, la necesidad de tener colaboradores. Después de esto, vamos a ver algunos colaboradores de Pablo. O sea, vamos a agarrar la foto que nos está presentando y vamos a hacer zoom en diferentes personas. No en todas. Lamentablemente, no podremos hoy ver todas estas personas, pero sí veremos algunas. Y por último, la enseñanza de hoy va a tener una parte en la que vamos a contar algunas historias de nexo, o algunos nexos que han tenido lugar en virtud de nuestra comunidad. Así que la necesidad de colaboradores simplemente
parece ser claro que el texto bíblico nos muestra a lo largo, desde el Antiguo Testamento, que esta idea de hacer el servicio para la obra de Dios no era una tarea de una persona por sí sola. Para poner un ejemplo, Moisés en Números 11 le dice a Dios, después de que el pueblo está diciendo, es que aquí sí, somos libres, pero ya comíamos carne, y había comida rica, y Moisés dice, estoy harto de esta gente, ya no puedo, o sea, es una carga demasiado pesada, es que son demasiado tigras, así dice en hebreo. Son demasiado, o sea, mucho, es una carga demasiado pesada, y le dice a Dios, Dios, lo mejor es que si me toca seguir llevando esta cosa, mejor ya. O sea, déjeme ir. Es más, máteme, yo no puedo con esta cosa, es demasiado. Y Dios le dice, escógeme a 70 ancianos y voy a poner en ellos el espíritu que hay en vos para que te ayuden a llevar esta carga. Y así lo vamos a ver, cómo trabajaron en conjunto los apóstoles, cómo trabajaron en conjunto los espías que fueron enviados también a inspeccionar la tierra, cómo trabajaron en conjunto, cómo Pablo, instruye a Tito, en la carta de Tito, que nombre ancianos para que ellos guíen el proceso que había que llevar en Creta. La idea básica es que la obra de ministerio, la tarea del servicio al Señor, corresponde hacerla juntos. Y nuevamente, porque más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si uno se cae, el otro lo levanta. Hay de aquel que se cae y no tiene quien lo levante. Hagamos el zoom, si les parece, en las diferentes personas que colaboran con Pablo. El primero que quiero que usted vea está en el versículo 10. Se llama Marcos, pero también, para que sepan, hicimos la búsqueda en el registro civil, en realidad su nombre completo es Juan Marcos. Se llamaba Juan Marcos, y Juan Marcos es un ejemplo de segundas oportunidades. Ese es el gran encabezado para Juan Marcos. Juan Marcos nos habla de su vida, su historia, nos habla de segundas oportunidades. Juan Marcos, sabemos que se llama así. Si usted tiene su Biblia y quiere seguirle, sería buenísimo que lo pueda hacer literalmente. Biblia en una mano y escribir en otra, porque vamos a ir por bastantes versículos y no todos los voy a leer. Así que en Hechos capítulo 12, versículo 12, sabemos que era Marcos, a quien le decían también Juan. Y sabemos por Colosenses capítulo 10, eso se lo puede ver usted aquí, que es primo de Bernabé. En Hechos capítulo 13, versículo 5, Pablo inicia el primer viaje misionero y se va precisamente con Bernabé, el primo de Juan Marcos. Se van en su primer viaje misionero y resulta que cuando la cosa se puso complicada, decía un teólogo que leí, que justo en la zona geográfica en la que iba a haber dificultades y peligros, porque había montañas y había personas que te podían atacar en esas montañas, justo en esa parte, en Hechos 13, versículo 13, Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé. O sea, digo, todo muy lindo siempre y cuando sea bonito, pero ahora que ya esto involucra peligros, yo mejor voy para Jerusalén, allá todo está más tranquilo, o mejor me voy para allá, porque la verdad es que aquí hay muchas broncas. Y entonces los abandona. Tiempo después viene el segundo viaje de misionero de Pablo, también con Bernabé. Bueno, Bernabé, estamos listos, ahora sí, vamos en el segundo viaje. Y Bernabé dice, listo, voy a llamar a Marcos para que nos vayamos. Y Pablo le dice, está loco. ¿Cómo que va a llamar a Marcos para que nos vayamos? Usted no vio lo que hizo la vez pasada. En lo que la cosa se pone difícil, ese chaval lo dice, yo aquí, paticas, ¿para qué las quiero? Voy de vuelta. No, Dios guarde. Y comenzó entonces a tener una discusión entre Pablo y Bernabé. Esa disputa la pueden ver en Hechos 15, versículo 36. Fue tal el desacuerdo, dice Hechos 15, que Pablo y Bernabé, que habían sido como uña y carne, desde que Pablo se había convertido básicamente, Pablo y Bernabé se separan. Pablo se lleva a uno que se llamaba Silas, Bernabé se lleva a uno que se llamaba Juan Marcos, que sabemos ahora es el primo. Entonces posiblemente había ahí tal vez algún vínculo de que crecimos juntos, de que no lo quería dejar yo por ahí solito a mi primito y no sé qué. Se separó. Pablo lo que dice, no lo dice el texto tal cual, pero básicamente la idea que Pablo está diciendo es que este mae no sirve. Este chaval Juan Marcos no tiene un futuro promisorio. Y entonces vemos precisamente que uno, parecía haber una relación rota en el esquema ministerial entre Juan Marcos y Pablo. Y número dos, parecía que Juan Marcos no iba a llegar muy lejos. O sea, que no iba a hacer nada relevante, no tenía
pantalones, no tenía carácter, personalidad para ejecutar como correspondía en el ministerio en esas épocas, que no era nada sencillo. Pero, y eso es lo interesante de la historia, la Biblia nos narra una reconciliación, al menos implícitamente nos lo va a entender. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 10 dice, los saluda Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Pablo habla bien en nombre de Marcos. Pero no solo esto, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, aproximadamente tal vez unos 5 años después de que Pablo escribe Colosenses, tal vez. Pablo está de nuevo en la cárcel, pero las condiciones han cambiado. Ya no está en arresto domiciliario, ya no puede estar viendo gente que recibe, que vienen y lo ven y le traen un pancito casero, una empanadita chiverre. Ya no se puede. Ahora está realmente en la cárcel feo. Y Pablo sabe, lo dice en 2 Timoteo, estoy próximo a ser vertido como una ofrenda. O sea, próximamente voy a fallecer. Me van a matar, desde luego. Dice la tradición, lo decapitaron. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4, hacia el final de la carta, le dice, solo estoy con Lucas, estoy solo. O sea, la gente se ha ido, solo estoy con Lucas, el médico amado. Vení vos, Timoteo, traeme una chaqueta que he perdido, lo cual es bueno saber que Pablo también tiene una chaqueta perdida, al igual que usted y yo. Y unos libros también, unos pergaminos. Y traete a Marcos. De toda la gente que se podía haber traído, que posiblemente estaba disponible, traete a Juan Marcos. Porque me es, dice, de ayuda para el ministerio. Qué interesante, qué bonito, como Pablo tuvo en efecto una reconciliación con Juan Marcos. La disputa no fue menor. O sea, literalmente dividió dos personas que tal vez eran, en su momento pueden haber sido los dos misioneros más importantes que tenía la iglesia cristiana en el siglo I. Por culpa de este chaval de Juan Marcos, se dividieron, pero eventualmente se reconciliaron y eventualmente llegaron a ser ministerio juntos. Lo que parecía una relación rota, tuvo reconciliación. Pero Juan Marcos parecía no tener un futuro muy promisorio. No iba a llegar muy lejos, de maceta no pasaba. Sin embargo, Juan Marcos parece haber sido formado por Pedro, porque en 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro lo llama Juan Marcos, mi hijo. Dando a entender, muy probablemente en el lenguaje de la época, pues no que es realmente su papá de carne y de sangre, sino que lo crió. Como cuando Pablo dice, Onésimo, mi hijo. No porque Onésimo fuera hijo de Pablo, sino porque se convirtió a la luz de la predicación de Pablo. Entonces, Pedro parece haber tenido un rol esencial en Juan Marcos, que posiblemente puede haber cambiado el rumbo que Juan Marcos iba a llegar a tener, al punto de que este Juan Marcos, alrededor del año 60 después de Cristo, es quien escribe el Evangelio. Es una de las 4 personas que tiene el privilegio en toda la historia de haber escrito un Evangelio sobre Jesús y narrar la historia plenamente. Y termina siendo además de utilidad para el ministerio. ¿Qué entendemos de ese zoom que hacemos en Juan Marcos? ¿Qué podemos ver? Lo primero es que va a haber chispas en el servicio del Señor. Somos seres humanos, somos personalidades diferentes y va a haber chispas, roces, porque no necesariamente todos vamos a estar de acuerdo con todo. Así que es iluso pensar que siempre va a ser así, liso y sin problemas. Siempre que usted sirva al Señor para X función que realice, siempre que usted tenga que lidiar con seres humanos, va a haber eventualmente algún choque, algún problema. Pero además, de Juan Marcos entendemos que hay segundas oportunidades en el servicio al Señor. Hay gente que la intentó y fracasó terriblemente en un intento de servir al Señor de una manera u otra. Y digo, no, pues la verdad yo tal vez no sirvo, yo no soy valioso. Imagínense lo que es que Pablo mismo diga, no, yo con usted no voy más. Pablo era el apóstol de los gentiles. La autoridad más importante en el tema de la misión a los gentiles. Me dice cómo se puede sentir Juan Marcos. Pero Juan Marcos termina siendo alguien que sirve con Pablo, útil para el ministerio, el escritor del Evangelio de Marcos. Realmente con Juan Marcos podemos ver que más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto que su esfuerzo.
Hagamos zoom hacia afuera y enfoquémonos ahora en otra persona. Versículo 14. Demas. No el querido médico Lucas, sino Demas, de quien claramente en Colosenses tenemos nada de información más allá de su nombre. Demas. Usted lo puede ver, eso es todo lo que sabemos de él. De Demas sabemos por Filemón, capítulo 1, versículo 24, que era un colaborador de Pablo. Pablo lo llama un colaborador mío. No sé si usted lo recuerda, comentamos en algún momento. Las cartas de Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón probablemente fueron escritas en un mismo lapso de tiempo y enviadas todas en conjunto. Entonces, bajo el mismo tema en el que Pablo comenta en Colosenses acerca de Demas, en ese mismo momento probablemente habla sobre Demas en Filemón y lo llama un colaborador, así como llama también a Juan Marcos, un colaborador de Pablo. Pero en el capítulo 2, en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice Pablo con toda claridad, y ese sí lo voy a leer. Hablándole a Timoteo, lo que les decía: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Y escúchelo bien respecto de Demas. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Demas abandonó a Pablo por amor al mundo. La palabra en griego, se habla griego, pero leyendo los que saben, decía que es más o menos como lo dejó guindando. O sea, no solo fue que lo abandonó, fue que estaba así, listo para, y Demas se fue. Esa es la primera. No era solo un abandono físico, sino que también era un abandono espiritual. Porque la razón por la que Demas abandonó a Pablo era por amor al mundo. Fue que se fue a Tesalónica. Demas, hacia el final de su vida, hacia este momento del ministerio, parece haberse separado de los caminos del Señor, como diríamos en estos tiempos. Por amor al mundo. Por amor al mundo podríamos desde luego profundizar muchísimo. Me gusta la de Juan, ¿no? La de primera de Juan, que dice los deseos de la carne, los deseos de la vida, o podemos verlo en clave de la parábola del sembrador. Esa semilla que se sembró en un lugar que tenía cierta posibilidad de ser fértil, pero cuando salieron las espinas la ahogaron. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿de qué está hablando? Y Jesús les dice, esa es la gente que escucha la palabra y rapidito dice, qué sí, qué bueno, y comienza a moverse en una emocionalidad importante. Y cuando pasa el tiempo, los problemas de la vida, los afanes de la vida, dice creo Reina Valera, la ahogan al punto de que muere y fallece. Esta no se trata de una carrera de 100 metros, se trata de una carrera de maratón. Importante, decía un pastor que escuchaba, es iniciar bien, continuar bien y terminar bien. Podríamos discutir acerca de si Demas fue salvo o no fue salvo. Tenemos muy poca información y no sabemos además qué pasa con Demas al final. No sabemos si después de que Pablo escribe segunda de Timoteo, Demas años después volvió. No lo sabemos. Pero lo que podemos saber es que el ministerio, el servicio al Señor, no está exento de que algunos cercanos a nosotros se vayan, de que algunos cercanos a nosotros se alejen. El ministerio, el servicio al Señor, en cualquiera de sus manifestaciones, recuerde aquí todo lo que hemos hablado del servicio, no es la gente que se para aquí a hablar únicamente, es nuestra forma de servir al Señor en nuestras casas, con las personas que recibimos en nuestras casas, con los estudios que hacemos, con los facilitadores, etcétera, etcétera, etcétera. No está exento de que haya personas que simplemente no les haga clic, no se queden, no tengan un vínculo duradero con la verdad de Cristo. Porque al final de cuentas, y este es el punto tal vez más importante, la obra es de Dios, no de nosotros. Quien está en el fondo, quien está detrás, quien lleva a cabo el gran panorama de la historia de los seres humanos después de Cristo, no es un montón de seres humanos que fueron muy buenos, muy hábiles, muy ágiles, sino que es Dios mismo que lo lleva. Hablaba con mi suegro hace unos ya meses, tal vez un año, tal vez, y me decía, ¿cómo es que la iglesia logró salir del siglo VI, del siglo VIII?
con ese montón de tergiversaciones doctrinales que pudo haber habido, ¿cómo es que la iglesia en efecto todavía existe? O sea, ¿cómo es que nos queda una preservación de la verdad que podemos comprender y que podemos todavía nosotros ser transformados por ella, cuando pudo haber habido un esquema alrededor de ella que lo pudo haber hecho morir? Por supuesto, la idea que está detrás es que Cristo dijo: yo edificaré la iglesia, yo soy el que voy a llevar esto a cabo. Así que nosotros podamos tener la humildad de que si a Pablo, el apóstol de los gentiles, hubo alguien que al final de cuentas se terminó alejando, que no pensemos que es porque somos muy musculosos en el ministerio que vamos a hacer que todas las cosas salgan perfectas. Que tengamos la humildad de saber que es la obra del Señor. Por último, quisiera hacer zoom en Epafras, versículo 12. Les manda saludos Epafras, uno de ustedes, siempre luchando en oración por ustedes para que se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Es muy probable que Epafras fuera el pastor de Colosenses. Y Epafras ve la situación que está pasando, ve que hay gente que está llegando a meterles esa mentira acerca de que necesitaban Cristo y algo más, Jesús y un poco de cosas más, de que Cristo no era suficiente, de que necesitaban un conocimiento más elevado. Y Epafras, me lo imagino, que comenzó a ver lo que estaba pasando y dijo: aquí hay que irnos a elevar este caso a donde posiblemente el que más sabe. Y agarró y se fue de Éfeso, Colosas, donde sea que estuviera, la Odisea, y se fue para Roma, que no es un viaje de 15 minutos, es tremendo viaje, ¿verdad? Hay que cruzar varios mares en el proceso y tierra, que largas caminatas para llegar a Roma. Y se fue y dijo: yo necesito, o sea, estoy tan preocupado que necesito preguntarle a Pablo. Mira, Pablo, esto es lo que está pasando, necesito tu autoridad y tu peso para que vos ayudes a cambiar esta situación, porque esta gente se está desviando. Y ese es el corazón del pastor. Vean lo que dice: con madurez se mantengan firmes, cumpliendo en todo. Eso es por lo que Epafras ora. Esa es su lucha en oración, que con madurez se mantengan firmes. No sé si a usted eso de firme le suena a algún versículo que ya hemos visto en enseñanzas anteriores. Capítulo 2, versículo 6. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó. Posiblemente la peor preocupación que tenía Epafras en este momento por los colosenses era que no se desvíen en lo que creen. Que no terminen perdiendo esa verdad que se les enseñó en un inicio, sino que convencidos y firmes se mantengan en ellas. Hablaba con un pastor de una iglesia en Guadalupe, psicólogo de profesión, pero también es pastor. Comenzamos diferentes cosas, entre las cuales estaba el tema de ser pastor como tal. Y él me decía: mira, José, uno de los elementos claves que está así de las cimas, posiblemente él o de los más importantes, es preocuparse, como dice Tito, capítulo 1, versículo 9, preocuparse por conocer la sana doctrina y refutar a todo aquel que venga a querer presentar algo diferente. Por la sana enseñanza, dice Tito, versículo 9, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Me parece que Epafras cumplía ese rol plenamente. Y me parece que ese es el rol que también usted debe buscar siempre en esa persona que esté en una posición de liderazgo, en una posición de enseñar la palabra. Que tenga siempre esa preocupación por lo que llamaríamos en un término fino, por la ortodoxia, ¿no? Por la enseñanza tradicional, la enseñanza que hemos recibido, la enseñanza que está en el texto bíblico, y no por inventar cosas nuevas para ver cómo generamos wow en las personas, ver cómo generamos atención, ver cómo llenamos este espacio, porque si decimos cosas buenas, atractivas y lindas del siglo XXI, la gente va a venir y lo vamos a llenar y vamos a hacer muy cool y vamos a hacer la iglesia exitosa, porque
aplastar las tapas de gente, sino que más bien Él pueda decir, aquí lo esencial es predicar, enseñar, exhortar la palabra fiel. Pero además el pastor, llamémoslo pastor plenamente, porque así lo llama Efesios. El pastor, como Epafras, debe llevar a cabo una función que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ponga la cosa, algunos los constituyen estos roles, pero ojo el fin, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. O sea, el rol del pastor primero no es engrandecerse, primero no es echarse flores, es capacitar al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo esté listo y capacitado y hecho listo y viendo para arriba. No, para la obra de servicio. El rol del pastor es capacitar para que la gente vaya, para que la gente hable, para que la gente se movilice. No es solamente llenarse el pecho y sentirse importante porque está en una posición particular. El pastor no es dueño de nadie. El pastor no tiene propiedad sobre ninguna persona de su comunidad. El pastor no puede decirle a usted, no tienes que moverte de tal forma. No es dueño. El pastor no murió por usted en la cruz. Diego no murió por usted en la cruz. Claramente. Gracias, Diego, por estar aquí. Mostrar que es cierto. Así que cuidado con un rol de pastor que no es lo que nos muestra el texto. Cuidado con la autoridad desmedida. Cuidado con el abuso espiritual. Cuidado con entregarle su vida porque es el pastor. Y entonces él dice lo que tiene que hacer. Así hay documentales de abuso. El pastor no es el ungido de Dios intocable. El pastor no es infalible. El texto bíblico es infalible. El pastor no. El pastor puede meter las patas cualquier día. El pastor debe cuidar la verdad de Cristo. Debe orar por los miembros de la congregación como Epafras, en lucha, intercediendo por ellos, preocupándose por ellos. Y en su momento, pues también le debe corresponder, si así es el caso, ejercer los esquemas de disciplina que también establece el texto bíblico acerca de, ¿verdad? Cuando se ha encontrado algún tema de pecado, puede ejercerlo con base en Mateo 18. Pero el pastor debe ser ejemplo. A lo que nos lleva a pensar en Epafras es qué gran responsabilidad la que sentía Epafras. Usted lo ve y usted dice, este es un chaval que estaba de cabeza, entregado por esta gente. A mí me consta, dice Pablo, él se preocupa mucho por ustedes. Pero además yo imagino que qué gran gozo debe haber sentido Epafras en el proceso. Y si no Epafras, por lo menos se los puedo garantizar respecto de Pablo. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Rara referencia, pero ok, Pablo. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Pablo decía, para mí esto no solo es una responsabilidad, porque sin duda alguna Pablo tenía claridad de la responsabilidad. Eso también es un gozo. Porque más valen dos que uno. Porque tienen más fruto de su esfuerzo cuando trabajan en conjunto. ¿Qué vemos en conclusiones? Vemos que con base en Juan Marcos, se puede pasar conmigo si quiere a la paginita de la aplicación. Por eso digo que no. Si quiere pase conmigo a la paginita de la aplicación. Vea la primera pregunta. La vida de servicio nos puede dar segundas oportunidades. Hay que aprender a servir juntos, aunque no necesariamente seamos mejores amigos. No siempre la persona que sirve a la par tuya es tu mejor amiga. Y es la persona con la que almorzas, tomas café y cenas y todos los días son, ¿verdad? No necesariamente. Pero sí es necesario saber, como decía en otra parte del texto, tolerarnos, limar asperezas. Y la pregunta es, ¿hay alguien con quien debas hoy limar asperezas? En relación con el ministerio en conjunto. ¿Hay alguien con quien debas hoy decir,
Está bien, no tenemos que ser mejores amigos ahí, muñecarme, pero es importante que limemos asperezas para servir juntos. En segundo lugar, confiamos en que la obra es de Él, no nuestra. Eso nos da humildad. No nos aferramos, no nos afanamos pensando que somos muy cargas y que vamos a hacer la obra gigante de todo y que depende de nosotros. Lo que confiamos en el trabajo del Señor para decir, aquí como vasijas de barro, que dan a entender con claridad que el valor no está en ellos, sino que está en lo que traen, en lo que llevan. Pero además, apostamos a la movilización general, no a la tercerización del servicio religioso en la figura del pastor o del servidor o de quien llámele quien quiera, sino a la identificación personal, individual, con la responsabilidad que corresponde en el servicio al Señor, entendiendo que el pastor está aquí para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, no para dominarlo, no para mangonearlo, no para capacitar, que cada quien pueda ir y servirle al Señor. Que los pastores en Nexo, oramos, sean celosos de las palabras, sean buenos ejemplos, edifiquen a la congregación para que todos sirvan al Señor. Quisiera parafrasear al cantante que dijo que él no quería cantar solito, que quería un coro de pajaritos para llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Y quería tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Usted pueda ver esa foto y pueda decir, usted no quiere cantar solito, que quiere un coro, ahí no son pajaritos, pero bueno, que quiere un coro de personas para llevar el canto amigo a quien lo pueda necesitar, a aquel que no está convencido de la realidad de Cristo. El canto amigo que lo pueda escuchar aquel que se ha negado, que ha rechazado la verdad que hay en Cristo Jesús. El canto amigo para aquel que se ha alejado de los caminos del Señor y requiere, como dice Gálatas, usted ve a alguien en pecado, tráigalo. El amor cubre multitud de pecados, decía Pedro. Que no podamos pensar o querer hacerlo solitos, sino que entendamos siempre que más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Señor, gracias por el tiempo que nos das. Te bendecimos. Gracias por estas personas. Gracias porque vimos seres humanos, porque podemos saber que así hace 2000 años como ahorita, realmente fue gente, seres humanos, como los que vimos en esa primera foto, sin trajes, sin puestos particulares, solo personas de vida, Señor. Que podamos estar a tu servicio, Señor, que podamos ser una congregación que honra, adora, exalta, siempre levanta el nombre de Jesús, y que podamos, Padre, también nosotros estar dispuestos a llevar la obra, Padre, entendiendo que la obra es tuya, entendiendo que si hemos fallado podemos tener nuevas oportunidades, y entendemos, Padre, que también corresponde en nosotros. Te damos gracias por esto. Te pido que lo que Diego nos comentará ahorita acerca de nuestra historia en Nexo, Señor, los nexos con propósito que hemos visto en esta comunidad, que podamos, Señor, verlo con gozo, con alegría y con agrado, diciendo, también en algún momento tal vez escribiremos una carta diciendo, saludos de tal, este es el que te cuenta, y este es el que te saluda, y este otro, y tendremos también, como en esta foto que vemos, Señor, un grupo de personas a quien haremos referencia. En nombre de Jesús oramos. Se vayan, vamos a Diego. Buenos días, qué chiva cerrar esta última celebración del año con este tema, porque nos recuerda que el Evangelio nunca ha sido un tema de vivir solitos, o de llaneros solitarios, o de la gente que es muy carga, o en su defecto inclusive de la gente que más se ve. Sería un gran error, y este cierre de Colosenses creo que nos dibuja muy bien la idea, y con las fotos que puso JP, que hay un reto grande a ser llamados colaboradores del reino, pero todos, y sentirnos colaboradores del reino. Y ahora estábamos haciendo zoom a estos personajes a los que Pablo refiere un par de veces, y yo quisiera hacer como esa misma idea de hacer un zoom un poquito de cómo nosotros
en las hojitas que hemos estado estudiando siempre tenemos esta parte de vivir y compartir, que lo que busca es que apuntemos ahí, y esto qué tiene que ver conmigo, o sea, ahora qué hago yo con esto, porque ahí es donde la enseñanza de lo que hemos trazado durante 6 meses tiene un sentido práctico. Yo no pienso que la iglesia y congregarnos sea nada más venir, escuchar algo lindo y reconocer que fue muy lindo, sin tomar decisiones y sin decir, estas son cosas que en mi vida necesitan cambiar un poco, mejorar, arreglar, ajustar. Y eso pues es una decisión que todos debemos de tomar. Entonces yo quiero retarlos, viendo la foto también, que esta la tomamos hace 6 meses, cumpliendo un añito, a pensar en la idea de que entendamos Nexo como una comunidad de fe, donde el valor no está en 1 o 2 o 3 personas con los que más estamos en el frente, sino que el valor está en quienes somos como comunidad. Es el todo el valor y no las partes. Las partes añaden valor al todo, pero sobre todo el todo está en Cristo. Y hablamos de esta idea de estar en Cristo todos unánimes. Entonces yo quiero motivarlos con el cierre de esta enseñanza y el cierre de esta serie a pensar en cómo puedo ser un colaborador para el Evangelio, por el Evangelio. O sea, cómo con mis dones y con mis talentos yo puedo animar a alguien, retar a alguien, servir a alguien. Y aquí es algo importante que debemos acudirnos. De repente, desde un sentido tradicionalista y desde las estructuras religiosas, solo ciertos tipos de personas podían ser tomados en cuenta. Si alguien medio hablaba bonito, o si alguien medio cantaba bonito, o ciertos roles. Entonces pareciera que la gente dice, si yo no tengo de esos 3 o 4 roles, yo no soy importante o no puedo agregar valor. Pero más bien yo quiero motivarlos a decir, no, hay algo que Dios puso en mí y en la manera en la que Dios me diseñó que agrega valor. Hay personas a las que usted le va a hablar de Cristo que yo no podría, porque son sus amigos, son sus vecinos, son personas a las que yo no tengo la oportunidad de conocer. Entonces yo quiero que todo el mundo se sienta con la responsabilidad de decir, ¡qué torta! La invitación es a ser colaboradores activos por el Evangelio de Cristo, partícipes, y sacudirnos de esa idea de que la iglesia nada más es un escenario donde alguien me presenta algo que me atrae y que es bonito y que hasta me endulza el oído, pero solo vengo, siento como al cine, ¿verdad? O como ir al concierto, solo voy, me siento y soy espectador. No, la iglesia es algo en la que sos llamado a ser activo. Por eso la idea, y a mí me encanta reunirnos aquí porque no hay un escenario, todos estamos al mismo nivel, porque a todos nos demanda la misma responsabilidad. Ser diligentes en compartir el Evangelio. ¿De qué manera? De todas las maneras posibles. Lo veíamos hace una semana cuando hablábamos de que hablar propiciamente el Evangelio y compartir, no perder las oportunidades. Entonces quiero contarles bien rápido un poquito de la historia de Nexo, sobre todo por los rostros o por las cosas que no se conocen de la historia y para resaltarlas. Pero para darles un ejemplo de esto, cuando yo comencé a tener la certeza que debía trabajar y debía moverme hacia motivar un grupo de personas a congregarnos en el nombre de Cristo, fue tal vez hace unos 7, 8 años. Cuando yo dije, salado, yo creo que debo hacer esto, pero también tenía la claridad en aquel momento de decir, bueno, pero no es ahora, pero es algo en lo que debo moverme. Entonces siempre fue la intención mía de, por seguro es algo que si Dios me está inquietando a hacer, no quiero hacer solo, porque yo no tengo ni las habilidades, ni los dones, ni el talento, ni el rostro para cargar con algo así. Entonces para mí siempre fue orar por las personas que pudiéramos juntos facilitar esta dinámica. Pero escuche esto, hace 8 años quizás, probablemente la número 1 en ese equipo era mi esposa, en esta idea de atiemparme, ¿verdad? Por eso el apoyo que significa Gwen en mi vida es importantísimo, y yo lo decía hace 1 año y medio cuando comenzamos. Gwen no es la pastora, el pastor soy yo, pero el trabajo que ella tiene es más duro, tiene que aguantarme a mí. Pero si no fuera por quien ella es, y su voz, y su acompañamiento, y su sabiduría, yo no podría hacer un montón de cosas de las que hago. Entonces probablemente la primera persona a la que puedo poner en el spot y reconocer es a mi esposa, porque tiene que aguantarse semejante
semejante perfil. Pero bueno, así fuimos creando un equipito hasta que, adelantando un poquito en el tiempo, en los últimos, nosotros lanzamos hace año y medio. Estamos hablando que hace tal vez 3 años ya veníamos pensando esta idea y uniendo con personas. Entonces les puedo comentar que por ahí estaba José Pablo, estaba Pau, estaba Jonathan, estaba Nelson, estaba Natalia. Hay un asesor que estuvo con nosotros, al que consultamos en un montón de temas, que se llama Arthur. Estuvieron otros pastores con los que estuvimos hablando y orando y tratando de buscar sabiduría. Don Eduardo está aquí esta mañana con doña Erika y nos distingue que puedan acompañarnos. Pero por ahí salimos a almorzar nosotros un par de veces y compartimos y estábamos hablando de esto, porque somos colaboradores del reino. Hace 3 años, 2 años y medio, con otras personas en otros países, ¿verdad? Tengo la bendición de conocer muchas personas en muchos otros lugares. Entonces hablando con un pastor en Taiwán, y un pastor en República Checa, y unos pastores en Estados Unidos, y otros pastores aquí, yo con la cabeza embotada porque era demasiada información, pero queriendo aprender y buscando sabiduría en la colaboración que existe en esa dinámica. Vino gente que fue añadiéndose, vino Luis, vino Lucía. Recuerdo también que el lanzamiento de Nexo fue a partir de los grupos pequeños de estudio, que para nosotros al día de hoy siguen siendo una parte fundamental de quiénes somos y lo que hacemos, porque es el estudio de la vida de Jesús. Y algunos tal vez recuerdan que nuestra primera reunión de revelar algunos detalles fue con los facilitadores, ¿verdad? Y aquí está Adrián y Suri, que estuvieron ahí. Y comimos y compartimos y dimos primicias de algunas cosas. Por ahí estaba también Erika y Esteban. Y varios ahí. Y hay un montón más que puedo mencionar. Pero volviendo todavía más adelante y más acá, mi familia, mi mamá y mis hermanos también son parte de gente que he dicho, Diego, usted de cada cosa quiere tocar uno ir ahí a apoyar. Igual la familia de Gwen. Y después otros amigos que fueron inquietados y fueron así, mira, me encanta esta idea, yo voy con vos, yo quiero ser parte, yo quiero participar, y lo que yo puedo agrega o da muchísimo valor. Por ahí está Rebeca, que ustedes han visto. Rebeca es, yo lo he dicho varias veces, es compañera del colegio. Eso es un vínculo, un nexo con propósito. Rebeca era esa compañera pandereta, no sé si todos estuvieron así. Pero esa compañera pandereta, yo siempre era pandereta, también súper pandereta, pero yo siempre estaba tentado con hacer la maldad. Usted no, yo sí. Nada más que yo estaba en un colegio muy particular. Entonces, a mí me decían pastor, he contado esto varias veces, pero me decían pastor en el colegio. Y entonces yo iba a hacer tal cosa, entonces Rebeca me decía, pastor, ¿pero usted va a hacer eso? Y yo, ¿y sí o no? Entonces muchas veces no lo hacía, pero daba las ideas. Entonces yo leí la idea, la práctica. Allá ellos. Pero Rebeca ha sido parte de ese proceso, y bueno, puedo mencionar un montón, pero viendo el texto también, referenciando el texto y tratando de hacer como unos homólogos, habla de Lucas, el médico, que por cierto Lucas es el escritor del Evangelio, y probablemente de los escritores del Evangelio del Nuevo Testamento sea el que hace un ejercicio como de investigación. Si usted lee Lucas y lee Hechos, que los dos son escritos por Lucas, está a modo de como un trabajo de investigación y está destinado para que las personas conozcan. Tiene un destinatario, pero ahorita se me olvida el nombre, Teófilo, gracias. Estimado Teófilo, esto es lo que con detalle, o que queremos darte a entender con detalle de lo que ya has oído. Y él comienza, y por eso Lucas también tiene un orden cronológico como ningún otro libro lo tiene. Entonces ese Lucas tiene un perfil de alguien muy educado, muy refinado, es un médico, es buen amigo, parece muy cercano de Pablo, y que está siendo un colaborador activo en la obra. Hay una persona en la comunidad que ustedes tal vez no ven tanto, porque probablemente entre su personalidad y sus características no está como de agarrar el micrófono y hacer algo acá al frente, pero tiene dones especializados, sobre todo dones que yo no tengo, ¿verdad?
con el tema de los números, las finanzas y la administración. Y esa persona es Lucía. Y Lucía es una persona, como les digo, no la van a ver aquí, ni va a estar ahí agarrando cámara, pero el trabajo que ella hace es especializado, es específico, y para mí es una colaboradora, y para todos nosotros, que ha sido clave, porque ya uno no tiene que pensar si vino, si fue, si se firmó el contrato, si se pagó, si no se pagó, porque hay una persona que colabora, que tiene esa expertise, tiene la experiencia de haber trabajado en empresas grandísimas, tiene sus propios negocios, maneja sus negocios, maneja los negocios de Luis también. ¿No? Es cierto, pero el tema es que este es un ejemplo que quiero destacar, porque alguien diría, no, ese talento no es importante en una comunidad de fe. Es importantísimo, porque las iglesias y las comunidades de fe, lastimosamente, tienen un historial bastante deplorable en el tema del manejo de la transparencia y rendición de cuentas. Sí, es importante, ¿verdad? Yo diría que bastante. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, a nivel de alguien con un perfil tipo Lucas, ¿verdad? Entonces, así como Lucía ha hecho ese cargo y lo ha llevado, quiero mencionar otro que mencionaba Tíquico al inicio. Tíquico es el mensajero, es el chavalo que va y viene y visita y está enterado de cómo está Pablo y va y cuenta cómo está. Tíquico tiene un rol tan importante que él lleva la carta de a los Éfesos y Colosas. Y le voy a decir qué tan importante es. Si Pablo escribe esa carta y Tíquico se va y se mete en los tapis y pierde la carta, ¿qué pasa? La carta se escribió y Pablo muy lindo, y que con el puño y con mi letra y que mi corazón y mis oraciones, y Tíquico no hizo lo suyo. Pero el mensajero, probable de bajo perfil, él no la iba a escribir, pero la iba a llevar. Usted ve qué interesante, porque el que escribe tiene un rol tan importante como el que lo lleva y lo comparte. Y no sé si ustedes notaron que dice que lo compartan con la gente en la Odisea y Herápolis, que eran ciudades alrededor de Colosas, y además Éfeso está a unos 200 kilómetros de Colosas. Quiere decir que Tíquico era el que tenía mejor pulmón para caminar, para ir y para llevarla. Quiere decir que su rol era importante. Quiero destacar, haciendo una comparación con eso, a Esteban y a Erika. Ellos desde el inicio nos han acompañado. Erika se conectó con uno de nuestros grupos de estudio, que por cierto, en 2 semanas terminamos de estudiar toda la vida de Jesús después de 2 años, y ella conectó muy bien. Después Esteban también se unió con un corazón, pienso, como muy sencillo y muy humilde, de querer aprender y querer conocer de qué trata. Son gente que han estado en iglesias en diferentes momentos. Y un día de estos que estábamos hablando, Esteban me dijo, después de tanto tiempo de orar, sentimos que en Nexo hemos encontrado algo que es una casa para nosotros y que nos hace bien. Que era un gran honor para mí escucharlo, porque es cumplir el propósito de enseñar, de compartir, de acuerparnos y animarnos en Cristo. Pero quiero contarles esto de Esteban. Nosotros tenemos un chunchero que siempre jalamos, y que los cables, y que la regleta, y que el equipo, y que lo dan, Y Esteban, desde el inicio, sin que nadie le preguntara, él vino y zafó y quitó y desconectó y lo puso. Pero lo destaco porque ha tenido la actitud de servicio aun cuando ni siquiera se le especificó o se le pidió. Y quiero reconocer esa humildad y esa sensibilidad para ser parte, igualmente como lo ha hecho Erika. Ellos, a partir de el domingo pasado, tomaron además la responsabilidad de ser anfitriones y desarrollar un equipo que queremos desarrollar con ellos, y ellos tienen toda la autoridad para llevar a ustedes, y les siéntense ahí, que ese crítico también. Pero de ubicarlos, de recibirlos, de sentirlos animados, de servirles un café, un té, un agua, algún snack. Y yo quería también distinguirlos a ellos con ese rol. Pero ven que es distinto. El gran reto es cuál es la manera en que quieres ser un actor y un colaborador activo en la obra de Cristo. Les voy a ser honesto, no queremos ser una comunidad de fe de un montón de gente ahí recostada, que no sirve para nada. Te tenía que decir, sí.
Lo siento. Pero no creo que las iglesias son lugares para que la gente venga y se sienta entretenida. Son lugares donde nos apoyamos, nos animamos y decimos, ¿cómo hacemos para glorificar el nombre de Cristo? ¿Cómo hacemos para traer esperanza que no tiene, el mensaje de verdad que no tiene y ayudar a las personas en su proceso en Cristo? Es mi deseo que seamos una comunidad activa. Aquí tenemos nuestra visión, ser discípulos de Cristo. Lo que dice ahí, atender a un evento cristiano. Discípulos de Cristo es alguien que está formado o está siendo transformado a la imagen de Cristo, a su semejanza, y que buscamos además multiplicar ese perfil. Eso es algo activo. Y en un sentido, si alguien dice, eso es demasiado para mí, eso es demasiado, me incomoda, eso es la única cosa que queremos hacer aquí, es hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Queremos compartir el evangelio y formar discípulos. Queremos crecer y servir entre nosotros. Y queremos influenciar nuestras familias y nuestra comunidad. Pero no quieren hacer campamentos y conciertos cristianos. Sí, está bien, quizás, tal vez. Pero lo que queremos hacer es discípulos. Y es donde queremos pedirles, seamos colaboradores. Y veamos la oportunidad de pertenecer a esta comunidad con esa sensación de quiero ser formado a la imagen, a la estatura del Maestro, de Cristo, y ser partícipes. ¿Están conmigo? ¿Cómo se siente con esa invitación? Yo no puedo responder por usted, solo usted puede responder esta invitación. Pero bueno, para ir cerrando, voy a tratar de correr un poquito. Tenemos también la Cena del Señor. Voy a hacer un poquito para atrás para hacer espacio. Hoy queremos cerrar con la Cena del Señor, que es demasiado importante. No mencioné esto, voy a mencionar esto bien rápido. Tenemos unos colaboradores en Cuba, Michael, Giri, Denzel y Dale, son colaboradores en Cuba. Ellos hacen en Cuba algo que nosotros no podemos hacer, que nosotros podemos orar por ellos y tenerlos en nuestra memoria. De hoy en 8, ahora no escribimos cartas, pero vean el podcast como una carta que está escribiendo Michael contándonos a nosotros lo que ellos están haciendo. Esos son los canales. Ahora, ¿verdad? No hay ningún típico. Bueno, yo fui con Lucas, entonces Lucas va a ser el típico de esto. Tenemos también a Robert y Stephanie. Robert y Stephanie vienen recién llegando de Alemania, pero bueno, ellos son nuestros colaboradores con la fiestita en Bejuco, por ejemplo. Lo que ellos hacen allá con los niños durante todo el año, lo que Roberto hace con el deporte y compartiendo el evangelio, con un montón de estrategias, y la iglesia que se lleva a cabo en Bejuco, es algo que nosotros no hacemos, pero es algo que nosotros podemos colaborar. Gerson tiene un ministerio que desarrolla, que hace caminatas, hace hiking. Es un ministerio que a mí el pecho no me da, es una cuestión física, pero él sí le da. Pero entonces oramos y lo animamos a él y lo acuerpamos para que lo haga. Igualmente como lo hemos hecho con Valeria, que también está por ahí, siendo formada y definiendo su proyecto y su forma en la que quiere bendecir a otras mujeres y a los niños. Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Ella tiene los dones y el perfil para hacerlo y nosotros queremos animarla y acuerparla. Son colaboradores activos.